Compañeras, compañeros, buenos días. Muchas gracias por acudir a esta reunión. Quiero agradecer a los compañeros y compañeras que están presentes de Oaxaca. Un aplauso. De Tlaxcala, del estado de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, de Yucatán, de Morelos, Hidalgo, del Estado de México, de Veracruz, de Tabasco, Nuevo León, del Distrito Federal, de Aguascalientes, de Chiapas, de Jalisco, de Guanajuato y de Tamaulipas. Muchas gracias por acudir a esta reunión. No sé si me faltó mencionar alguna entidad. Ofrezco disculpas. Hay muchos compañeros que vienen en camino de otras entidades. Esperemos que lleguen a tiempo, de la República Mexicana. Citamos a este segundo encuentro para varios objetivos. En primer lugar, para comentar la situación nacional y también escuchar de parte de ustedes sus opiniones acerca de cómo están presentando las cosas en cada una de las entidades. Por eso les hemos pedido que se pongan de acuerdo para que cuando menos uno de los compañeros o compañeras de cada entidad pueda hacer uso de la palabra para que durante 5 minutos nos hable acerca de los problemas del Estado, del presupuesto que tenemos que gestionar y de las tareas de organización que vamos a cumplir. En segundo lugar, queremos urgirles para reforzar la organización que necesitamos tener como asociación municipal y como Movimiento Nacional por la Esperanza. Hemos iniciado una campaña de afiliación que requiere reforzarse para cumplir con nuestros objetivos. Y en tercer lugar, necesitamos retomar las gestiones presupuestales, las que ya están en curso y que faltan por concretarse en cada municipio, pero también las que tenemos que presentar para los ejercicios, el ejercicio fiscal siguiente. En el caso de las gestiones pendientes de concretar y las nuevas, vamos a pedirles que se coordinen con las compañeras y compañeros que han estado o estarán a cargo de esta nueva responsabilidad. En la actualidad, quienes están a cargo o han estado son la compañera diputada federal Aleida Alavés Ruiz, que ustedes conocen, aquí a la izquierda, siempre a la izquierda, dice ella. Bueno, voy a tener que ir para allá para que todos estén a la izquierda. Entonces, imagínense que estoy allá. También aquí la compañera Gisela Mota Ocampo, que es diputada federal y ahora va a ser presidenta municipal. Y la compañera diputada federal Socorro Ceseñas Chapa, de Nuevo León. Ellas tres estuvieron a cargo de las gestiones y van a seguir junto con sus equipos técnicos, pero como van a entrar nuevos diputados y diputadas, necesitamos que también se coordinen con ellos. Está aquí presente la compañera Marisela Contreras Julián, que ella va a ser diputada federal y se va a hacer cargo de esa tarea, junto con el compañero diputado federal Alejandro Ojeda Anguiano, que está en la parte de atrás. Y no ha llegado, pero seguramente algunos la recordarán,
la diputada federal Ariadna Montiel Reyes. Ellos tres, junto con ellas tres, se van a hacer cargo. Entonces lo que necesitamos es que se coordinen hoy mismo para ese objetivo. Y vamos a hacer un trabajo de gestión y una entrega de una primera propuesta para el año que viene. El 27 de septiembre vamos a hacer un encuentro tercero. Ya para entonces tendremos que haber concluido las gestiones pendientes del FAIP o de otros rubros, o estarán concluido, quiere decir que ya tengan asignados los recursos o los estén ejerciendo de lo que falta. Pero también para esa fecha necesitamos tener nuestra plantilla de lo nuevo que vamos a acreditar, según lo que desde hoy se empiece a presentar. Y eso implica pues no solo los estados presentes, sino también los otros estados con los que estamos trabajando, que son Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro, Quintana Roo, Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, y me falta uno. ¿Mandé? Bueno, y con ellos trabajar para asegurar que podamos hacer una gestión muy exitosa. En los 3 años que están por cumplirse, sin exagerar, fueron miles de millones de pesos los que pudimos gestionar en los diversos rubros. Y eso se reflejó en los municipios. En este tiempo se han estado haciendo muchas inauguraciones y también se han estado iniciando obras, y queremos no solo que se nos reduzcan los recursos, sino que se incrementen, que tengamos mejores posibilidades. Pero eso implica que esta organización se mantenga sólida, unida y bien organizada. Y por eso también estamos en nuestro programa de afiliación, que las gestiones que se hagan se traduzcan en capital político, que generen organización. Pero además recordar que va a haber elecciones en 13 entidades. Quiero darle la bienvenida al compañero Guillermo Santillán, presidente municipal de Mulegé, Baja California Sur, que se viene sumando. Les decía yo que necesitamos que en las entidades donde habrá elecciones el año que entra, pues también se pueda capitalizar la gestión que se ha hecho. Tenemos elecciones en Oaxaca, en Tlaxcala, en Puebla, en Hidalgo, en Veracruz, en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Baja California, en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas y en Quintana Roo y en Sinaloa. Son 13 entidades. Entonces se necesita que ahí haya buenos resultados, pero no solo ahí, sino en todos lados. Y eso implica un esfuerzo de trabajo. Entonces les reitero, tenemos que coordinarnos ustedes, y ahora que hagan uso de la palabra, con los diputados y diputadas que están a cargo de esto, con Aleida Alavés, con Socorro Ceseñas, con Gisela Mota, con Alejandro Ojeda, Marisela Contreras y Ariadna Montiel. Que ellos ya hoy, si no lo tienen, se lleven lo que está pendiente más lo que tenemos que gestionar. Y el 27 de septiembre, que es más o menos dentro de un mes, ya debiéramos haber concluido la gestión pendiente y a tener avanzada la negociación. Pero la negociación que sigue pues pasa también por la organización. En estos
En estas semanas vamos a establecer comunicación también a través del Senado con nuestras compañeras y compañeras diputadas y diputados. Ya hicimos un acuerdo y principalmente a través de la senadora Lorena Cuellar de Tlaxcala y Dolores Padierna se va a gestionar también recursos para los municipios, es decir, ellas dos también van a estar gestionando ya con las respectivas dependencias, con la Secretaría de Hacienda y todas las demás que ya conocen, para no entretenerme. Ahora, con respecto a la organización, en las pasadas reuniones hemos estado insistiendo en que tenemos que afiliar y tener representación para nuestras tareas. Hemos repartido hojas de afiliación. Aquí hay todavía más por si alguien no tiene, pero se han entregado ya cerca de 500,000 hojas. Ya no podemos seguir entregando y entregando, sino que ya cada quien las imprima. Pero sobre todo para las tareas de organización necesitamos que ya nos vayan entregando las hojas, que se vayan, vengan capturadas para poder convocar a las asambleas en los respectivos municipios. Vamos a acelerar ese trabajo y que esto se desarrolle adecuadamente. Y luego pues está la parte política. En la parte interna tenemos una situación, una agenda. Se van a nombrar mañana y pasado los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Senadores y de Diputados, y en las próximas semanas se integrarán las comisiones, las secretarías, etcétera, y vamos a tratar de lograr la mejor representación. Y también se va a reestructurar la dirección nacional del partido. Ustedes saben que hay una crisis del partido por la política que se aplicó, y va a haber un congreso los días 17, 18 y 19 de septiembre, y se tendrá que revisar también esa parte. Y en los respectivos estados pues también habrá algunos ajustes, algunos cambios, sobre todo también donde va a haber elecciones. Porque también vamos a tener que ir viendo el tema de las candidaturas de diputados locales, presidentes municipales, regidores y gobernadores o gobernadoras. Y eso implica también el análisis de las alianzas posibles con las izquierdas y el debate correspondiente. En términos de la línea nacional, voy a leer un documento que preparé para ese tema, que luego lo vamos a subir a la página de internet, que tiene que ver con la situación económica, política y social y cómo repercute en los municipios, y que queremos que pues se analice, se evalúe. Y después de eso ya iniciaríamos las intervenciones de los diferentes dirigentes municipales o estatales que van a hacer uso de la palabra. Quiero reiterarles, para que no haya duda, que este encuentro sirva para que se coordinen con las diputadas y diputados para la gestión pendiente de los recursos y la gestión del año que viene. Ya mencionamos varias veces con quiénes, y que se va a incluir a las senadoras que ya mencioné para poder incrementar la gestión, y que en el tercer encuentro que vamos a hacer el 27 de septiembre, que va a ser en otro salón mucho más grande porque van a venir muchos más compañeros, podamos ya aprobar e informar un primer avance de gestión, para que también se puedan ir haciendo los compromisos correspondientes, porque el presupuesto de egresos de este año se va a aprobar a más tardar el 15 de noviembre, entonces
no tenemos mucho tiempo para responder y en ese contexto generar la afiliación. El documento que voy a leer dice así: iniciamos la segunda mitad del sexenio con un país en crisis en todos los frentes. Los priistas volvieron al poder presidencial con la bandera de que ellos sí sabían hacer las cosas, aunque les era difícil negar su pasado de autoritarismo y corrupción. El gobierno de Enrique Peña Nieto derivó en el peor de los mundos posibles, porque este gobierno ha resultado incompetente y frívolo. Incompetente ha sido un gobierno que prometió crecimiento y tiene la economía estancada y el peso por los suelos. Incompetente es una administración que presumió la captura de un peligroso criminal solo para que después se les escapara bajo sus narices. Frívolo es ir en tumulto a Europa a tomarse fotos con la realeza y responder a críticas sobre sus calcetas mientras siguen sin resolverse crímenes que han sacudido al país y que nos han avergonzado frente al mundo, como es el caso de Iguala. Frívolo es hablar de calcetines cuando se fabrican 2 millones de nuevos pobres. En materia económica, las cosas han ido empeorando. En los últimos días, para no variar, las malas noticias se acumulan y parecen conformar ya el panorama normal del sexenio. Nuevamente las autoridades han revisado a la baja las estimaciones de crecimiento. Para este año, el pronóstico inicial de la Secretaría de Hacienda fue 3.7%. El pasado día 19 de agosto, Hacienda redujo su pronóstico a un rango de entre 2.0 y 2.8%, un promedio de 2.4%. Menos optimista, el Banco de México ubica el crecimiento posible entre 1.8 y 2.6%. Si tales previsiones se cumplen, cosa que está por verse, porque pueden incluso disminuir, durante la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, la economía del país crecerá 2.0% en promedio anual. Si a ese porcentaje se le resta el crecimiento de la población, 1.1%, resulta que el Producto Interno Bruto per cápita solo aumentará 0.9%. La tabla de salvación que significarían las reformas estructurales han dejado de serlo. Como nos lo advirtió recientemente el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos al informarnos que el aumento de la producción solo ocurrirá dentro de 8 años. Las promesas de beneficios inmediatos que tanta saliva hicieron gastar al gobierno y sus corifeos se han desvanecido al mismo tiempo que se hunden los precios internacionales del petróleo. En el otro tema que ocupa la atención de muchos mexicanos sensibles a las funestas experiencias del pasado, es decir, en el tema de la devaluación, hay que decir que los expertos fallaron. Decían que como iban las cosas llegaríamos al mes de diciembre con el dólar a 17 pesos. Esa barrera psicológica se rompió en estos días sin que la inyección millonaria de dólares llevada a cabo por el Banco de México pudiera evitar la cuesta debajo de nuestra moneda. El peso se ha depreciado 38% desde que comenzó el gobierno que movería a México. En ese marco de estancamiento y de recortes presupuestales que tocan áreas sensibles del desarrollo social, es que hemos conocido una iniciativa de legislación secundaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. En principio, podemos decir que se trata de una propuesta incompleta, pues se concentra solo en la deuda financiera. Si bien la Ley de Contabilidad Gubernamental ordena que las entidades federativas y los municipios reporten todos sus pasivos, tal disposición no ha sido cumplida por muchos estados, por lo que no se conoce el verdadero tamaño del problema. La propuesta ignora el destino de la deuda y con ello
que no es igual contratar deuda para financiar proyectos de infraestructura que para emplearla en gasto corriente, como no es igual destinar recursos a proyectos de inversión que tengan una fuente de pago que a proyectos que no van a producir ingresos. Según la iniciativa, las entidades federativas serán divididas en 3 grupos de acuerdo con su nivel de endeudamiento. A, primer grupo, bajo endeudamiento estable. A esas entidades se les permitiría contratar deuda hasta el 10% de lo que ya tienen. Segundo grupo de estados, endeudamiento en observación. Podrán contratar deuda hasta por el 5% del existente. Y tercer grupo, aquellas con endeudamiento elevado que estarían impedidas para contratar deuda. Estamos frente a un esquema rígido que no considera la situación específica de cada entidad. Por ejemplo, cuando plantea limitar el crecimiento del gasto en servicios personales a la inflación. Esto resulta muy discutible, ya que el crecimiento o reducción de este rubro de gasto, como el de otros, depende de la situación particular de cada entidad. Lo que se debería hacer es promover e incluso obligar a las entidades federativas y municipios a racionalizar todos sus gastos, es decir, aplicar un proceso presupuestario distinto, como por ejemplo lo que en teoría está haciendo el gobierno federal con el llamado presupuesto base cero. Los afanes recentralizadores del gobierno federal no consideran que la aprobación de la deuda pública de las entidades federativas y municipios es responsabilidad de los congresos locales. Esto es, la ley federal podría ser objeto de controversias jurídicas o bien no aplicarse por decisiones políticas, lo que la haría inviable. En lo que toca a la economía en el panorama general, podemos insistir que la devaluación del peso está provocando que las reservas internacionales caigan y que en muy corto plazo la devaluación tenga un impacto negativo en la inflación, a pesar del reiterado rechazo del gobierno federal de que no iba a ser cierto esto. Es una falta de respeto que el primer mandatario, Peña Nieto, diga que la devaluación es positiva porque nos vuelve competitivos, ya que las exportaciones se han nulificado, porque también otras monedas se han depreciado, incluso más que el peso. Se olvida que los pasivos contratados en dólares, tanto por el sector público como el privado, se han encarecido de manera importante. Al primer trimestre del 2015, el total de la deuda externa bruta nacional fue de cerca de 420,000 millones de dólares, equivalentes al 40% del Producto Interno Bruto. Otra presión contra el peso y la inflación es la posible salida de capitales especulativos que forzará al Banco de México a hacer más restrictiva la política monetaria en detrimento de la economía nacional. Las autoridades dicen que el pésimo comportamiento económico se debe al menor crecimiento estimado de la economía mundial, a la volatilidad de los mercados financieros y a la caída de los precios y la producción petrolera. También dicen ahora que las reformas estructurales no generaron las expectativas que tanto prometieron. Sin embargo, sí han dañado el nivel de vida de la gente. Bajo esta perspectiva, lo que el gobierno no está diciendo es que no nos queda de otra más que esperar que mejore el entorno internacional para ver si algo nos toca. Nos volvemos expectantes y no se aplica ninguna medida para fortalecer el mercado interno. Por eso insistimos en que hay necesidad de cambiar el modelo económico, que ya son muchas décadas que el modelo económico neoliberal que se ha venido aplicando no solo no ha resuelto los problemas de la gente, sino que los ha incrementado. Efectivamente, la economía continúa deprimida, el mercado interno es muy débil y no se ha logrado
o querido que sea una palanca de crecimiento que compense la enorme dependencia del exterior. Así, por ejemplo, el consumo privado en el mercado interno creció 3.1% durante los primeros 5 meses del año. Aunque creció más la economía, no fue suficiente para compensar el pésimo comportamiento de otras variables. La inversión fija bruta creció 4.7%, lo que podría ser una buena señal. Sin embargo, su contribución al Producto Interno Bruto es muy baja, poco más del 20%, por lo que se requeriría de crecimiento muchos mayores para que fuera una palanca de desarrollo importante. Si esto ya se hubiera reconocido, ya se habrían tomado medidas para modificar la política económica, como por ejemplo el mejoramiento sustancial del poder de compra de la población a través de una política salarial que tome en cuenta las necesidades de la gente y no solo se considere como un precio más que hay que controlar para no afectar la inflación. Una política industrial efectiva que incrementara el contenido nacional de la producción, el combate decidido a la corrupción y la impunidad, el mejoramiento sustancial del Estado de Derecho, la disminución importante de la inseguridad y un gasto público eficiente. ¿Qué decir de la pobreza y la desigualdad al alza? A los pésimos resultados macroeconómicos debemos sumar el crecimiento de la pobreza, tanto en términos absolutos como relativos, durante la primera mitad del peñismo. La pobreza aumentó del 45.5% en 2012 al 46.2% en 2014. Según el Coneval, en valores absolutos, en solo 2 años se acumularon 2 millones de nuevos pobres al pasar de 53.3 a 55.3 millones de la población en esta situación. La pobreza extrema disminuyó marginalmente del 9.8 al 9.5% de la población, es decir, solo de 100,000 personas. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2014 arrojó que el ingreso promedio de los hogares cayó 3.5% entre 2012 y el año pasado. Al elevado porcentaje de pobres hay que agregarle 40 millones de mexicanos que están en situación de vulnerabilidad, lo que significa que cualquier evento, como la pérdida de la fuente de sus ingresos u otros como una enfermedad o accidente, los ubicará en situación de pobreza. Solo 24.6 millones de mexicanos, menos de la quinta parte de la población, no es pobre ni vulnerable, mientras que 53 millones de mexicanos y mexicanas, más del doble, no recibe ingresos suficientes para adquirir la canasta básica, prácticamente la misma cifra que en 1992, cuando se aceleró la aplicación del modelo neoliberal. En 18 de las 32 entidades federales aumentó la pobreza y solo en 14 disminuyó. Esto demuestra una desigualdad regional que se adiciona a la desigualdad entre los grupos de población. En todos estos datos macroeconómicos es donde encontramos la causa del crecimiento de la inseguridad, el crimen organizado y la violencia. No puede separarse la aplicación del modelo económico neoliberal con sus funestas consecuencias con el ambiente de miedo y de inestabilidad social que se vive en el país. El gobierno de Peña Nieto decidió en los hechos continuar la estrategia de Felipe Calderón en materia de seguridad, con la diferencia de que lanzó una enorme cortina de humo mediático sobre el tema para que las apariencias dijeran lo que la realidad desmentía, que el terror seguía o sigue apoderado de enormes porciones del territorio nacional. Ustedes lo saben bien, lo viven cotidianamente en sus respectivas comunidades. Tras la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, el gobierno federal, lejos de reconocer sus propias responsabilidades, optó por hablar de debilidad estructural en muchos municipios. Poco importó que quienes lo decían estuvieran entre los responsables del desastre
que hace que los gobiernos locales padezcan una insuficiencia crónica de recursos económicos y que los hace depender casi absolutamente de las participaciones y aportaciones federales. Los municipios tienen sus propias deficiencias que desde la izquierda debemos diagnosticar y combatir. Para hacerlo debemos también rechazar la subordinación política y administrativa que impide a los gobiernos locales desarrollar su capacidad institucional y dar continuidad a sus programas. Como primera línea de gobierno frente a los ciudadanos, los municipios han enfrentado en los últimos años los efectos más perniciosos de la acción del crimen organizado. En muchos casos, cualquier programa, por novedoso o bueno que sea, está condenado al fracaso cuando el crimen controla todo. Desde antes de tomar el poder, el gobierno federal realizó un rediseño de la administración pública encaminado a permitir que el presidente ejerciera a plenitud y sin contrapesos efectivos su poder. Peña Nieto pactó con Felipe Calderón una ley general de contabilidad gubernamental que incluyó algunos avances en materia de armonización y transparencia. Sin embargo, su objetivo central consiste en otorgar una enorme centralidad a la Secretaría de Hacienda frente a los gobiernos estatales y municipales para así poderlos disciplinar presupuestal y políticamente. Durante la primera mitad del sexenio ha seguido en marcha el proceso de recentralización que camina en sentido inverso a gobiernos que actúan con criterios de eficiencia, legalidad, honestidad, imparcialidad y neutralidad política. El debate de los asuntos locales ha desaparecido de la agenda nacional por obra y gracia de un gobierno al que le estorban el federalismo y la descentralización, un gobierno que deja a los gobiernos locales con escasos márgenes de acción y en consecuencia de transformación en beneficio de los ciudadanos. La transformación democrática del municipio, urgente y esencial, debe partir de reconocer al gobierno municipal como autónomo, con derecho a participar en los asuntos que le corresponden y también abrir la puerta a que los ciudadanos de cada municipio puedan definir su destino en un marco de respeto a su cultura y tradiciones colectivas. Nuestro país necesita gobiernos municipales democráticos que encarnen las aspiraciones y esperanzas de los gobernados, gobiernos honestos que trabajen para todos y que realicen acciones cotidianas en beneficio de quienes más los requieren: trabajadores, mujeres, indígenas y sectores populares. Una nueva política municipal requiere de gobernantes con visión de futuro, que cuenten con herramientas para dejar atrás la improvisación, que funden sus acciones en programas construidos mano a mano con la ciudadanía y que hagan administraciones profesionales y responsables. Desde el gobierno local debemos atajar la pretensión restauradora para replantear y reformar a fondo el federalismo y en ese marco dotar a los estados y municipios de amplias facultades, aunque sometidas a una escrupulosa fiscalización y vigilancia ciudadana, a una rigurosa auditoría social y a un estricto sistema de transparencia y rendición de cuentas. Revalorar y reposicionar al municipio como la base de la estructura política nacional requiere naturalmente reformas legales, pero un cambio de tales dimensiones no puede depender de la voluntad política de las élites ni de solo ponerlo en el papel. Es un cambio que debe surgir de abajo, de los cabildos, de las asambleas de colonia o de barrio, de la exigencia ciudadana, del sentir de la gente. En ese sentido es clave que nosotros gobernemos con la gente, que volvamos a las raíces de la izquierda y propiciemos sin temor alguno la participación ciudadana. Una reforma democrática radical de los municipios debe fundarse también en una orientación social de la inversión pública, en el rechazo al clientelismo vía el empoderamiento de la ciudadanía. Debe fundarse igualmente en gobiernos que combatan cualquier forma ilegal de apropiación de los espacios públicos. Estamos en contra de la privatización de los espacios públicos. No queremos que las calles, las vías públicas se conviertan en centros comerciales disfrazados de corredores culturales que lo único que hacen es quitarle a la gente sus derechos y asignarle a capitales privados lo que pertenece a todos. Esos son abusos de poder privilegiados
asociados a intereses económicos para enriquecer nuevos gobernantes. Debemos trabajar por gobiernos municipales transparentes, abiertos al escrutinio público. Necesitamos gobiernos incluyentes que trabajen y decidan con la gente, es decir, que promuevan la participación ciudadana más allá del discurso, porque solo así podremos erradicar la corrupción, la ineficacia, el clientelismo político y los cacicazgos. Sin municipios libres, el país quedará a merced del poder omnímodo del Ejecutivo. No olvidemos que cada vez que se planteó la necesidad de realizar reformas encaminadas a fortalecer y dar viabilidad a la nación, las élites privilegiaron siempre sus propios intereses. El primero de ellos, asegurar su permanencia en el poder. La nuestra debe ser una lucha que desde abajo asegure que no permanezcan en el poder los que han hecho pedazos a este país. Quizás es cierto, como dijo el clásico, que toda política es local, pero en los tiempos de la aldea global, los resultados que debemos dar en los gobiernos municipales y que tal vez puedan verse cortos o limitados, serán nuestra carta de presentación a la hora de decisiones nacionales tan trascendentales como los que nos espera en la sucesión presidencial del 2018. Para ganar el poder y transformar al mundo, hay que transformar al mundo para conquistar el poder y reformar al poder para cambiar al mundo. Hagamos buenos gobiernos, compañeras y compañeros. En este encuentro aprovechemos también para integrar una dirección política municipal de nuestra asociación municipal y del Movimiento Nacional por la Esperanza. Que de entre ustedes se elija una dirección colectiva encabezada por algún presidente o presidenta municipal que sea la representación formal y legal de regidores, síndicos y presidentes y presidentas municipales, que tenga autoridad moral y trabaje eficientemente tanto por sus gobernados como por hacer crecer nuestra representación. Confío en que hoy podamos elegir de consenso una dirección provisional que pueda ser ratificada el próximo 27 de septiembre y que a su vez se haga cargo de las gestiones junto con los diputados y diputadas federales y senadoras de nuestra expresión política. Vamos a reiniciar un proceso de acumulación de fuerzas. Desde abajo y con la gente habremos de cambiar esa correlación en favor del cambio democrático. Estoy seguro que con el programa del Buen Vivir y con la organización habremos de modificar los resultados y tendremos la capacidad de que el poder de la gente se transforme en un poder legal reconocido en los municipios, en los congresos locales, en los gobiernos de los estados, y que habrá de contribuir a que en el 2018, con la unidad de las fuerzas progresistas democráticas de las izquierdas, se pueda ganar la presidencia de la República. Para eso es necesario alejarse de dos vicios de la izquierda. Uno, del colaboracionismo, que desde la izquierda se vuelve cómplice del poder de la derecha bicéfala neoliberal. No estamos de acuerdo en reeditar, aunque sea simuladamente, las nefastas consecuencias del Pacto por México. Pero tampoco estamos de acuerdo en la política sectaria que no considera lo estratégico de la unidad de las fuerzas progresistas y democráticas de la izquierda. Sí hay de otra. Somos la energía del cambio. Con el programa del Buen Vivir habremos de recuperar la independencia y autonomía de la izquierda como una fuerza alternativa viable de oposición, y habremos de contribuir desde abajo y con la gente a la unidad de las fuerzas progresistas y democráticas de la izquierda para hacer frente a las derechas que tienen sojuzgada a la mayoría de la población. Habremos de lograrlo con organización, con línea política congruente, con resultados eficientes, con integridad y con congruencia. Estoy seguro que así será y que el Movimiento Nacional por la Esperanza, la Izquierda Democrática Nacional
y la Asociación de Autoridades Locales y Municipales habrán de contribuir con ese esfuerzo. ¡Viva el municipio libre y autónomo! ¡Viva la unidad de las fuerzas progresistas y democráticas de la izquierda! ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Viva la IDN! Muchas gracias, compañeras y compañeros.